Hermanos, continuando y ahora introduciéndonos ya en el estudio de las cartas paulinas, por lo menos las que competen ahora en este periodo de estudio, vamos a introducirnos. Decidí, al ver la presentación anterior, no exponer la cámara para que se pueda valorar, digamos, la diapositiva propiamente dicha. Este estudio lo vamos a hacer en el marco del orden cronológico de las apariciones de las cartas. Si recuerdan, hemos visto que el desarrollo de las cartas paulinas, por lo menos en una cuestión cronológica, acontecen a la primera y segunda carta de Tesalonicenses como las iniciales y luego aparecen ya en Roma, digamos en ese transcurso que Pablo estuvo preso, con ciertas libertades obviamente, las cartas a los colosenses y a los filipenses. Así que vamos a desarrollarlas no de acuerdo a cómo están en la Biblia, porque en la Biblia aparece Filipenses, Colosenses y después Primera y Segunda Tesalonicenses, sino que las ponemos al revés de acuerdo al marco cronológico. Para mí es muy importante que podamos acceder a algunas cuestiones epistolares o que tienen que ver con las cartas de aquella época propiamente dicha y después introducirnos en términos generales a la iglesia de Tesalónica y obviamente a la carta que Pablo les envió. Las epístolas eran un medio de comunicación, siempre lo fueron. Lo que pasa es que en la antigüedad la formación de la gente en términos de escritura y lectura era escasa. Entonces en el Antiguo Testamento lo que se sabe de las epístolas era que accedían personas importantes, la nobleza. Y a través de las epístolas se enviaban no solamente comunicación personal, sino comunicación que pertenecía al aspecto social, gubernamental, comercial, y de esa forma las diferentes regiones tenían una misma idea de gobierno. En los tiempos ya de Jesucristo, aunque Jesús sabía leer, no se sabe de que él haya escrito algo. Tenemos un pequeño relato cuando él escribe en tierra, mientras la mujer adúltera era acusada. Y aunque este relato es dudoso porque no se encuentra en los manuscritos más viejos, lo que sí es cierto es que Jesús sabía escribir y también sabía leer. Ahora, los relatos nos mencionan, históricos, de que el material que se utilizaba habitualmente era papiro, un velo con tintas, y de esa forma se iban escribiendo las cartas. Al hacerse más asequible el término de la lectura, el término de la escritura, muchas más personas accedieron a la posibilidad de recibir o de enviar una carta. Y este fue el caso del apóstol Pablo. Pablo accedió a este sistema de comunicación por las diferentes instancias en las que no se pudo acercar a la iglesia a la cual él quería exhortar, aún de forma presencial y personal. Pero ¿qué beneficio nos trajo este impedimento a toda la iglesia? Porque en definitiva las epístolas nos permiten a nosotros tener el conocimiento que Dios le quiso dar a la iglesia en aquellos tiempos por medio de los hombres inspirados. Cuando hablamos de las epístolas, siempre hablamos de alguien que emite un mensaje y de receptores que lo reciben, valga la redundancia. En la antigüedad es diferente a lo de ahora, no se incluían fechas ni lugares de escrituras, normalmente era alguien escribiéndole a ese conjunto de personas, implícitamente la gente sabía quién estaba escribiendo, pero ese era el único dato que se proporcionaba. Sin embargo, por métodos de estudio históricos, por métodos de estudios arqueológicos, uno puede conectar, digamos, las diferentes instancias de las cartas en un contexto dado en el tiempo. Pero es importante la cronología porque es lo que nos hace a nosotros entender de que Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses fueron escritas antes que Colosenses y Filipenses. En cuanto a la unidad de las cartas, esto era muy importante porque, digamos, la carta tenía una forma, y por lo menos en el apóstol Pablo, que deducía, digamos, siempre una introducción, un cuerpo y una conclusión final. Cuando hablamos de la introducción, él se presenta
define a quién le está destinando la carta, saluda y normalmente Pablo agrega una oración. Eso es típico en Pablo. Luego las cartas normalmente tienen un flujo de pensamiento en donde el autor nos va colocando en un punto dado el por qué él escribió tal carta. Eso se llama el cuerpo de la misma, el cuerpo de la epístola. Nosotros vamos a ver que Pablo, en la carta a los tesalonicenses, incluye mucho la idea de la parousia, que es la venida de Cristo. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Pero es muy interesante porque el flujo de toda la carta sigue esa línea de pensamiento. Y esa va a ser la línea del cuerpo de la carta. Ya pasando la oración, él va a introducirse en el tema para poder alinear muchos aspectos concernientes a la carta. En cuanto a la conclusión, siempre van a mencionar planes que ellos tienen para continuar la tarea, los colaboradores, oraciones, se van a dar instrucciones específicas, salutaciones finales y a veces bendiciones y alguna adoración a Dios expresa a través de la misma. En cuanto a los temas, bueno, normalmente las cartas y sobre todo las 13 que escribió Pablo tienen un papel fundamental para el desarrollo doctrinal y teológico de la Iglesia. Y de la misma forma, Pablo siempre va a tener un enfoque ministerial y práctico. Él trata de que aquello que es concerniente a algún aspecto doctrinal o alguna clase de revelación que Pablo ha tenido, como por ejemplo lo que nos va a mencionar en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, acerca de los que se van a presentar ante el Señor en el día en que Él descienda a buscar a los suyos. Entonces, todo eso va Pablo a utilizarlo como en su cuerpo de la carta para darle un enfoque ministerial y también práctico para aquella iglesia. Entonces no es solo doctrina, no es solo teología, sino que además concierne lo práctico y lo ministerial. El contexto, habitualmente las epístolas responden a un caso específico de quien la recibe. Se cree, por ejemplo, que los hermanos de Tesalonicenses habían sufrido la pérdida de algunos de los hermanos que estaban en aquel lugar y por eso algunos estaban desesperanzados. Y Pablo tuvo que animarlos contextualizándolos en el concepto de cuándo sería el día del Señor propiamente dicho. Por ende, siempre cuando uno encuentra el núcleo del mensaje tiene que vincular toda la carta hacia ese núcleo y no utilizar los textos fuera de contexto, que es algo que uno quiere aprender a evitar de hacer. Entonces la exhortación surge a través de ese núcleo de la idea. Por eso cuando uno utiliza la Biblia siempre debería, como si tomo un pasaje de Primera Tesalonicenses, ¿bajo qué filtro lo voy a comprender? ¿Bajo lo que yo estoy pensando o bajo lo que Pablo quiso escribir? Entonces, si Pablo quiso escribir algo, nosotros tendríamos que estar lidiando simplemente con lo que Pablo quiso escribir para poder recién ahí sacar las enseñanzas propiamente dichas de acuerdo a la mentalidad del autor de la carta. La circunstancia siempre ayuda a entender el contenido de la carta y nos va a dar mayor poder de énfasis sobre todo en los aspectos que el autor quiere mencionar él y no nuestra interpretación aislada, ¿se entiende? Porque el contexto nos sirve a nosotros para interpretar de acuerdo al autor. Lo que sabemos es que siempre, digamos, los datos que tenemos del contexto, aunque son parciales e incompletos, hay evidencia contextual. Por lo tanto, nos tiene que servir el poder ampliar nuestra base de datos en torno a, por ejemplo, a la iglesia que le escribe, en el caso de Tesalónica, su región, su forma de pensar, sus problemas, para poder interpretar de esa forma los textos que la palabra de Dios nos da en esa epístola. Y bueno, ya para ingresar en lo que nos requiere la carta a Primera Tesalonicenses, es necesario siempre, como nos introducen las nuevas versiones bíblicas a través de una hoja donde nos presentan el cuadro general de la iglesia, del lugar donde estaba, de la cultura, bueno, hablar un poquito acerca de estas cosas. Esto nos va a permitir entonces entender la intención de Pablo a la hora de escribir la carta. La fecha de la carta probablemente fue entre el año 50 y 53, podríamos decir, o 52 completo. Quisiera mencionarles este cuadrito que lo vimos en la clase anterior,
La clase nos permitió entender el desarrollo de la vida de Pablo en el contexto de su ministerio. En el segundo viaje misionero, Pablo ya iba con Silas. En el capítulo 16 de Hechos vimos que se le suma Timoteo. Timoteo era de Derbe, ¿sí? Y la intención de Pablo con estos dos acompañantes fue ir por la región inferior, o sea, por la región sur, y pasar de la región de Galacia hacia la región de Asia, donde está Éfeso. La intención de Pablo fue ir hacia Éfeso, pero él tuvo la visión del varón macedonio, que fue una obra del Espíritu Santo para que él suba por la región norte de Asia, llegue a Troas y cruce el mar hacia la región de Filipos. En Filipos sabemos el caso de la mujer vendedora de púrpura, la joven endemoniada, y el caso también que leímos acerca de el carcelero de Filipos. Luego de eso, Pablo llega a Tesalónica y siempre Pablo yendo a las sinagogas. Los judíos los menospreciaban muchas veces, pero él veía como una cuestión a través de la sinagoga, como una puerta abierta tanto cultural y religiosa para avanzar después en la ciudad en los términos evangélicos o evangelísticos. Así que Pablo ingresa en las sinagogas, discute 3 días de reposo, esto quiere decir 3 semanas en aquel lugar, se convierten algunos judíos, muchos gentiles y muchas mujeres de la nobleza. Daniel Asenjo viene a el mencionar de que quizás estuvieron desarrollando aquellos hermanos 3 meses, porque se desarrolla una iglesia en aquel lugar. Y esto requiere tiempo de formación de cristianos, mínimamente en la parte evangélica, el carácter cristiano, el acompañamiento, etc. Así que es muy importante señalar estos tiempos, segundo viaje, y la escritura de estas dos cartas. ¿Cuándo Pablo escribe? Bueno, Pablo luego de pasar de Tesalónica va a Berea, y de Berea, que es parte de la región de Macedonia, es una ciudad que está en la provincia de Macedonia, para que lo entiendan, pasa a otra región que es la región de Acaya, la Grecia antigua. Está un tiempo en Atenas y pasa a Corinto. Allí Pablo establece una iglesia, la iglesia de los Corintios. Trabaja con Aquila y Priscila en aquel lugar, predica de la misma forma, se acerca a las sinagogas, le predica a los gentiles y hace una tarea ministerial de 18 meses. ¿Es Timoteo enviado entonces a la región de Tesalónica para que sepa la salud espiritual de los hermanos? Es Timoteo quien vuelve con información propia para que Pablo entonces escriba esta carta a los hermanos allí en aquel lugar. Luego hay algunos aspectos históricos que uno puede ver en cuanto a la ciudad, esto lo tienen en el material, no me quiero detener porque solo tenemos 1 hora para hablar acerca de esta carta. Avanzando en estos caracteres generales, hay una colección muy interesante y digna de mención entre Pablo y Lucas. Pablo, el escritor de las epístolas, y Lucas quien transfiere la idea de los hechos sucedidos en el ministerio del apóstol Pablo desde su conversión hasta su encarcelamiento y viaje a Roma, porque él apelaba al César Nerón en aquella época. Entonces vamos a ver a Pablo escribiendo en el capítulo 2, verso 2 de la primera carta, que él señala justamente que estuvo en Filipos antes de llegar al Evangelio que les predica a los hermanos de Tesalónica. Dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esto es lo que sucedió, lo que mencionábamos anteriormente, de Troas a Filipos y de Filipos a Tesalónica. Esa fue la historia. Pablo conecta entonces con Lucas. Esto es muy, muy importante porque la validez histórica del relato de los hechos, como también la estructura histórica en relación a esta primera carta y a todas las cartas, tienen connotaciones propias que le dan marco de sustentabilidad al cristianismo mismo, al mensaje cristiano transmitido a través de la Escritura. En el capítulo 2, verso 14, Pablo señala que así como los de Tesalónica sufrían conflictos, lo mismo padecían los judíos en su pobreza, en su persecución, sobre todo aquellos judíos que
creían en Cristo y se bautizaban en su nombre. En el capítulo 5, versos 26 y 27, se nos va a mencionar esta diferencia económica que no tendría, exhorta a que haya comunión sin desestimarse más allá de las diferencias económicas entre los hermanos. Y se nos había mencionado que en aquel lugar de Tesalónica habían judíos, muchos gentiles, pero también había mujeres de la nobleza, es decir, que había diferencia económica para hacer esta exhortación. Quizás Pablo tuvo que hacerla porque se vislumbraba que en aquel lugar quizás algún hermano estaba menospreciando a otro por esta instancia. Uno tiene que sopesarlo y entender aquel contexto para entender también por qué Pablo los exhorta a eso, en ese sentido, a estos hermanos de forma tan específica. En el capítulo 2, verso 9, dice que Pablo trabajó por el pan siendo un constructor de tiendas. Y Pablo mismo, en Hechos capítulo 18, quisiera leerlo, verso 1 al 3, va a decir lo siguiente. Después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Fíjense, Pablo trabajó y hace esta mención a los hermanos allí en el capítulo 2, verso 9, cuando dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Fíjense que Pablo hace una mención en un lugar donde había personas con mucho dinero, de que él no se valió de eso ni para su ministerio, sino que les hace recordar de que él trabajaba allí junto a Aquila y Priscila, que él le ponía el pecho a su cuestión económica, ¿sí? Obviamente siempre confiando en Dios, pero él se valía de su trabajo para sustentarse. Y también señala Pablo en el capítulo 2, verso 1 al 12, ya es una sección importante, pero lo pueden leer ustedes, que el carácter servicial de Pablo en esta instancia es también mencionado cuando él, estando junto a los hermanos en la despedida, allí en el contexto de Éfeso, lo menciona también como él se autorretrata, como un siervo fiel al Señor. Esto lo vimos en la clase anterior. Así que hay cuestiones que conectan entre ambos mensajes, entre las exhortaciones y la forma en la que Pablo trataba, tanto en quien lo menciona como un personaje histórico, como él mismo hablando en sus propias epístolas hacia los hermanos allí en Primera de Tesalonicenses. Ahora es muy importante hacer algunas salvedades, sobre todo en el aspecto que Pablo lo hace. Pablo en cada capítulo va a mostrarnos con tópicos algunos detalles en cuanto a la iglesia en Tesalónica. Lo primero que va a decir de ellos en el capítulo 1, verso 7, es que ellos eran de buen ejemplo para los de la región de Macedonia y de Acaya, no simplemente para las ciudades vecinas, sino para dos regiones diferentes. Esto es como si una iglesia fuese buen testimonio y sea conocida en dos provincias y en las ciudades de aquellas provincias. Esto habla bien de los hermanos de Tesalónica. Lo segundo es que ellos hacían evidente acerca de cómo habían recibido y cómo se habían convertido de los ídolos a Dios. Esto muestra el amor fraternal que había entre ellos y cómo lo mostraban entre las personas que viajaban, porque ellos los habían recibido, ¿sí? En el capítulo ya 2, verso 3, Pablo hace una aclaración en cuanto a las motivaciones impuras que quizás recibió de acusación en cuanto a su misión. Fíjense lo que dice en el 2, verso 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza. ¿Por qué Pablo tiene que hablar de esta motivación? Algunos exégetas dicen que las mujeres nobles, cuyos maridos no se habían convertido al Evangelio, estaban difamando la tarea de Pablo, como diciendo: este es un vividor. De esa forma trataban de desacreditar a Pablo. Y Pablo dice: yo no fui con otra intención, sino el predicar a Cristo,
anunciar anunciar el Evangelio más allá de la oposición para que crean. No había tras Pablo ninguna intención doble con aquellas mujeres nobles que se habían convertido al Señor. En el capítulo 4, versos 3 al 8, Pablo va a mostrar que la iglesia corría riesgo de vicios sexuales. Por eso en el verso 7 va a decir lo siguiente, 4:7, pues no os ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esto muestra los riesgos que se corrían en aquel lugar, donde los vicios sexuales eran cultuales, eran pertenecientes a los dioses o el paganismo de aquella época. Pablo va también a mostrar algunos aspectos que nos hablan un poco acerca de la problemática de la iglesia con respecto al trabajo. Equilíbrense, hermanos, entre lo espiritual. Está bien dedicarle tiempo a esto, pero también al trabajo. Y les va a decir, capítulo 4, verso 11, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado. No solamente mandado, sino también lo que habíamos leído en cuanto a Pablo, de que él, en el capítulo 2, verso 9, le dio testimonio de que él había trabajado con sus manos para valerse de su pan. Él nunca había querido ser una carga a ningún hermano. En el capítulo 4, verso 13 al 18, nos va a mostrar que ellos tenían cierto desconocimiento en cuanto a la venida del Señor. Y esto les hacía tener una actitud inmadura con respecto quizás a la muerte, con respecto quizás al trato que Dios tenía con los suyos. Pablo hace una aclaración pertinente en cuanto a la venida del Señor. Y finalmente, en varios pasajes del capítulo 5, Pablo va a decir de que los hermanos no tengan diferencias entre ellos por cuestiones socioeconómicas. Es muy importante, esto está en el capítulo en el capítulo 5, verso 13, en el 15, en el 20, en el 26 y el 27. ¿Sí? Saludad a todos los hermanos. Pablo les enseña, no es una cuestión de quién es importante por lo que tiene en el bolsillo, o por la capacidad que tenga, o por la situación contextual y socioeconómica que sustente en aquella época. Ahora, uno de los temas principales que recorren la médula del libro es lo que se denomina la parousia. Este aspecto, esta palabra tiene que ver con lo que nosotros llamamos la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Pero no la venida en el sentido de su primer venida, sino la venida o el retorno de Cristo a buscar a los suyos. La palabra tiene que ver con lo que normalmente pasaba en el mundo griego, el mundo helenístico. Normalmente la palabra se traducía como presencia, como venida o como llegada, y anunciaba, digamos, la visita de un príncipe a una ciudad o a una provincia en un momento particular. Y esto traía alegría como también solemnidad. Era la presencia física de alguien que hacía su llegada. Esta palabra también se ha traducido como la manifestación y nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Y esta palabra va a recorrer, digamos, la médula del libro. Por lo tanto, no deberíamos leer este libro sin tener en cuenta este aspecto medular, la parousia, la manifestación de Cristo. Pablo va a hacer énfasis en cada capítulo acerca de la venida del Señor. Lo primero que va a decir en cuanto a este aspecto es que el Señor va a venir y Él nos libra de la ira venidera de esa forma. La manifestación de Cristo nos va a librar de aquella situación de ira. Lo segundo es que la venida del Señor debe motivarnos para servir en el Evangelio, como dice en el 2.19, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Él sabe que cuando Cristo venga, Él va a poder decir, Señor, yo hice mi tarea y el resultado son las vidas. Y esto lo hice por ti, va a decir Pablo. Él dice, yo pienso en mi tarea como algo que en algún momento será expresión de coronas, de gozo hacia el Señor. En el 3.13, Pablo va a decir lo siguiente, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
La parousia tiene que ver con afirmar los corazones en la santidad, es decir, que los corazones no tropiecen por caída y que después, ante la presencia del Señor, como dice Juan, no nos terminemos alejando de Él avergonzados. En el 4.15 va a decir lo siguiente, fíjense cómo es medular el tema de la parousia o la venida de Cristo, su manifestación. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Así que la esperanza que hay tanto para vivos como para muertos es en relación a este momento, donde los que viven serán transformados. Lo mismo que los que durmieron, sus cuerpos serán transformados y todos estaremos en el aire con el Señor. Eso es lo que nos dice en el capítulo 4, desde el 13 al 18 el apóstol Pablo. Finalmente, en el capítulo 5, verso 23, nos va a hablar lo siguiente. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, motivado por la paz de Dios, es que nosotros, comprendiendo los tiempos, entendiendo que en algún momento la manifestación de Cristo será real, o en definitiva vamos a estar, sea por transformación, o sea por que nuestro cuerpo sea resucitado, vamos a estar con Él y tendremos que comparecer. Por lo tanto, debemos ser guardados de forma irreprensible, pensando en aquella venida. Entonces, este es un eje medular. Si nosotros queremos comprender el libro, tenemos entonces que filtrarlo a través de este punto. Entonces, el material nos va a otorgar un título para este estudio, para la iglesia en Tesalonicenses. Este título es La iglesia debe ser modelo, tal cual los de Tesalónica eran en referencia a las regiones de Macedonia y de Acaya. Y el bosquejo desde el capítulo 1 al capítulo 5 es el siguiente. 4 palabras con C. Características de una iglesia, construcción de una iglesia, consolidación de una iglesia y conducta de los hermanos que forman parte de la misma. Así que así nos vamos a introducir desde el capítulo 1 al capítulo 5. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 1. Pablo va a introducirnos al principio en una salutación y luego en una oración expresa. Primero va a presentarse a él, después presenta a Silvano y luego a Timoteo. Silvano es Silas, aquel que comienza su tarea en el segundo viaje misionero. Y recuerden que tanto Silas como Timoteo y Pablo están en el contexto del segundo viaje mientras escriben esta carta desde la ciudad de Corinto. Entonces Pablo menciona a Silvano, con quien arrancó este viaje, este judío con ciudadanía romana mencionado en Hechos 15, y luego menciona a Timoteo. Timoteo se suma en Derbe, si lo recuerdan, Hechos capítulo 16, se lo menciona como el cierto discípulo, pero después vemos la tarea de este ministro fiel, a quien Pablo tiene que alentar a que continúe un ministerio específico en la iglesia de Éfeso, tan asediada por la falsa doctrina y algunas otras problemáticas. Este cierto discípulo después es llamado ejemplo, después es llamado siervo de Dios, allí en el capítulo 6, verso 10 de la primera carta que Pablo le dirige a él. Se dirigen a la iglesia de los tesalonicenses, los receptores de la carta, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. Iglesia por la obra redentora de Dios. Dios el gran benefactor que nos ha dado todo a través del Señor Jesucristo. Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, quien no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, para que sea sacrificado por amor a nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Gran benefactor Dios, aquel que planificó la redención y la cumple en Cristo. Por eso de Él viene la gracia, y de esa gracia viene la paz. Estas no son cosas que obtenemos, sino que son el resultado de lo que Dios ha logrado. Gracia porque así actúa Dios con pecadores, con disposición a perdonar, haciendo la labor del perdón, cuando Él es el ofendido, y la paz, que cuando el hombre cree, resultado de la gracia, es justificado. Y cuando es justificado, el hombre alcanza la comunión con Dios. Lo que estaba roto, Dios lo reconcilia. Esta gracia y paz sean a vosotros, le dice nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
¿Dónde está el Espíritu Santo? Bueno, Pablo lo menciona. 3 versículos después, en el verso 5, dice: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Aquí vemos que en las diferentes economías, cada persona de la Trinidad, que son el único Dios, van cumpliendo su función. Jesús dijo que nos enviaría al otro Consolador, al Espíritu Santo, quien convencería al mundo de pecado, juicio y justicia. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Es el poder tras el Evangelio, es quien realmente produce el fruto de la salvación, es aquel que incorpora a los nuevos creyentes a la iglesia. Somos bautizados en el Espíritu Santo, somos por Él incorporados y somos parte de la iglesia. Así que Pablo hace varias menciones tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en toda la carta. Ahora, él va a referirse también a los hermanos en el contexto de una oración. Él dice: damos siempre gracias a Dios por vosotros. Y después en el verso 3 dice: acordándonos sin cesar delante de Dios de la obra de vuestra fe. Pablo se acuerda en la oración tanto de ellos como personas, como también de ellos como un ministerio. Y es muy importante. Ambas cosas van de la mano. Una persona es quien realiza el ministerio. La iglesia son personas y son una función llevada a cabo. Pablo nos va a mencionar esto. Nos va a mencionar 3 características. En primero, lo que corresponde a las evidencias que distinguen a una verdadera iglesia. Pablo menciona 3, las obras de fe. ¿Qué son estas? Miren, esto conecta mucho con lo que va a decir en el verso 9 y 10. Miren, Pablo le dice a los hermanos allí: ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Obras de fe. Se convirtieron al Señor, dejaron la idolatría. Ahora, cuando uno se convierte, es decir, cree en el Señor Jesucristo, vive por fe, pero la fe, como dice Santiago, sin obras está muerta. Por lo tanto, la fe verdadera es aquella que obra. Por eso Santiago se atreve a decir: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es que la fe verdadera obedece y la obediencia se manifiesta. Entonces, no es que ganamos la salvación por medio de las obras. Lo que está diciendo es que una fe que se confiesa, que cree, realmente el segundo paso es obedecer a Dios. Lo segundo es el trabajo en amor. Pablo continúa diciendo en el verso 9 que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este trabajo es la consecuencia. Se convirtieron en siervos. Y se trabaja, se cansa uno, pero lo hace en amor. Es que Dios ha sido el gran ejemplo, el primer trabajador con respecto a la redención, quien asumió todo el trabajo. Y ahora, habiéndonos salvado, nos capacita para poder llevar a cabo su tarea, el ministerio. Finalmente, la paciencia en la esperanza. Fíjense que esto también lo refiere en la última parte del verso 10, dice: y de esperar de los cielos a su Hijo. Paciencia, porque esperan a alguien. Esta paciencia en el original es constancia. Constancia que tiene y que se fortalece por la esperanza. Imagínense a Pablo hablando de su testimonio con ellos. Ellos deben saber que Pablo se encontró con el Señor y Jesús resucitó. Félix decía: Pablo vive hablando, le dijo a Agripa, de un tal Jesús que murió pero que ahora está vivo. Y después Pablo le da el testimonio. Imagínense a todas las personas que Pablo les habrá dicho: Jesús está vivo. Es que la esperanza que tenemos no se basa en el contexto, en la circunstancia, sino en una persona, en Jesús. Lo segundo que le va a hablar Pablo es acerca de la elección. La elección es una obra de Dios. Nosotros la desconocemos. Y no quiero referirme a este punto de vista desde una mirada ni calvinista, ni siquiera arminiana. Simplemente quiero introducirme en el concepto farisaico de Pablo. Pablo había crecido de forma religiosa desde la perspectiva de un fariseo. Y los fariseos eran lo que se denominan compatibilistas. Ellos aceptaban tanto la elección de Dios, que Dios determinaba la realidad, pero también la responsabilidad del hombre, en términos de la libertad, del libre albedrío que conocemos. Ahora es cierto, Pablo nos ha dicho muchas veces de que el hombre tiene su albedrío condicionado al pecado, por lo tanto el hombre no puede salir de esa esfera. Es ahí donde se mueve. Así como el hombre no puede volar porque no le es natural, tampoco el hombre puede ir hacia Dios naturalmente. Entonces ahí aparece la obra de Dios
para allanar el camino. Y eso es lo que hemos leído en el capítulo 1, verso 5, cuando dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino en poder, en el espíritu y en plena certidumbre. Pablo menciona 3 cosas, que la elección se hace patente en principio porque lleva la palabra, el evangelio, y lo lleva hacia todos los hombres. Todos tienen el alcance, el poder creer. No es un impedimento divino el que el hombre no crea, es una situación de su pecado. Y el evangelio llega, y no solo en palabras, sino que llega por la obra del Espíritu Santo para producir una certeza genuina, una convicción genuina, no solo de pecado, sino también de la salvación que viene de Cristo. Finalmente, Pablo dice que hay también una esfera de esta obra de Dios que se manifiesta en acciones, porque ellos recibieron ejemplo, el ejemplo que vino a través de Pablo. Fíjense lo que dice en el verso 6, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Ellos recibieron lo que le traían los discípulos, el ejemplo, y ellos fueron imitadores. Ese es el efecto producido. No fue un resultado vacío, sino que fue fe y también una convicción. El ver cómo Pablo se movía fue para ellos un estímulo para seguir al Señor. Entonces la iglesia va sumando nuevos creyentes, y esa es la evidencia que para Pablo es sustancial para decir, hermanos amados de Dios, conocemos acerca de vuestra elección. Como decía al principio, la elección no se basa en que ellos fueron más fieles que otros, son tan pecadores como todos. La elección se manifiesta a través de hombres que creen por la obra del Espíritu Santo, pero la elección es algo que está en los misterios de Dios. Avanzamos. En cuanto al ejemplo que caracteriza una iglesia, Pablo va a mencionar 2 cuestiones. Primero, un cambio evidente. Este cambio lo menciona en el verso 8 y en parte del verso 9. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar, vuestra fe en Dios se ha extendido. Ese cambio es evidente. Hablábamos recién de las obras de fe. El testimonio de ellos se hizo evidente y lo mostraron en amor, pues ellos mismos supieron la gracia que Dios tuvo al llevarles el Evangelio, y eso es lo que transmitían. Por eso ese cambio que era evidente también fue efectivo, porque comenzaron a imitar lo bueno, recibieron la palabra, se convirtieron, asumieron un compromiso, como hemos leído, de servir a Dios, y finalmente la confianza, lo que nos conecta a la primera parte, de ser constantes en la esperanza, de esperar al Hijo de Dios. Hijo de Dios que en algún momento se va a manifestar en su segunda venida para librar a la iglesia de la ira que viene. No es el plan de Dios que la ira caiga sobre la iglesia, sino liberarla de la misma. Ira que caerá sobre aquellos que rechacen el Evangelio. Y así como en el capítulo 1 Pablo termina hablando acerca de que el Señor va a venir de los cielos y va a liberar a la iglesia de la ira que viene hacia las personas que han rechazado, hacia este mundo incrédulo. Así Pablo también va a hacer referencia a este núcleo de pensamiento, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y así va a comenzar el capítulo 2. Pablo en el capítulo 2 va a responder algunas críticas que ha recibido, y de esa manera va a enseñarnos pautas de cómo se establece una iglesia, de cómo se construye una iglesia, por medio de qué cosas. Y va a hablar acerca del esfuerzo, ¿sí? Va a hablar acerca del ejemplo, de la enseñanza, de la entereza, del entendimiento y también de la esperanza gloriosa. Son todos medios por el cual la iglesia puede ir creciendo. El término construyendo apela a eso. Pablo va a mencionar varias veces el verbo saber, que apela
el conocimiento que los hermanos de Tesalónica tenían en cuanto a su testimonio, porque si había quejas de Pablo, él les va a hacer recordar, ustedes se van a acordar. En el 1.1 él les dice, acuérdense, ustedes deben acordarse de la visita, cómo fue el testimonio nuestro. En el 2.2 le dice, ustedes saben acerca de la valentía del denuedo con el cual le predicamos a ustedes. Recuerden que salimos perseguidos de Filipos. En el 2.5 él le dice, nosotros no fuimos aduladores cuando les predicamos el Evangelio. Ustedes lo saben, le predicamos la palabra tal cual es. En el capítulo 2, verso 9, Pablo va a decir que recuerden el testimonio del trabajo, cómo él les mostró que trabajaba con sus propias manos para ganarse el pan, que no fue sobrecarga a ninguno de ellos. En el 2.10 les va a decir, vosotros sois testigos de la conducta santa, justa e irreprochable con la que nos hemos movido entre ustedes. Y finalmente va a decir, sabéis, en el 2.11, en relación a los cuidados, las exhortaciones y el consuelo de Pablo hacia la iglesia en Tesalónica. Es que el testimonio de Pablo con respecto al esfuerzo, al ejemplo, a la enseñanza de la palabra, la entereza en la adversidad, al entendimiento espiritual y con respecto a la esperanza que ellos tienen que tener, ha sido patente para los hermanos en aquella iglesia. Pablo en el capítulo 1, verso 1 le dice que nuestra visita a vosotros no resultó vana, es decir, no hubo esterilidad en nuestro trabajo, no fue inútil, tuvo éxito. Ustedes saben acerca del testimonio, de cómo fue, y ese trabajo tiene que ver en el verso 1 con la visitación, en el verso 2 con anunciar el Evangelio en relación a la oposición. En el verso 3 tiene que ver con la exhortación, sin intenciones oscuras, sin engaños. En el verso 4 tiene que ver con el hablar del Evangelio. Cada una de estas características, hermanos, está en el material. Es imposible hacer una enumeración de cada uno de los tópicos que cada versículo contiene. Pero me voy a detener en algunos una brevedad. En principio, con respecto al ejemplo personal, Pablo les va a decir en el verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo va a hablar acerca de su persona y utiliza 3 aspectos que son esenciales para cualquier cristiano en relación también a su ministerio. Hay que moverse de forma santa, es decir, apartada, en obediencia hacia Dios, tanto en lo moral como en lo ministerial, en lo actitudinal. Lo segundo, justa, que tiene que ver con la justicia puesta en obra, el ajustarse a las normas. Es decir, no se hace una tarea simplemente de forma santa, sino que tiene que estar basada en la palabra y en rectitud a la palabra. Y lo tercero que va a mencionar Pablo es irreprochable. Es decir, Pablo trató de no buscar que los hermanos tengan algo en que decir. Es decir, todas las personas fallan, aún los buenos ministros. Pero la intención nuestra tiene que ser que no haya reproches sobre nuestra tarea. Esto no significa convertirnos en fariseos, es decir, personas que se barnizan por fuera y con un interior desajustado en cuanto a Dios. Por eso Pablo comienza desde el interior. Lo principal es ser santo por dentro, ¿sí? Y eso se va a hacer evidente hacia afuera. ¿Por qué? Porque vamos a vivir ajustados con respecto a la palabra, justa, irreprochable con respecto a los demás. Va a ser evidente. El núcleo de la persona completa, su ser interior, como su conducta y su forma de vivir con respecto a los demás, va a ser íntegra. Y eso va a ser un buen ejemplo hacia las personas que nos rodeen. Eso es lo que Pablo demostró a la iglesia en Tesalónica. El segundo aspecto que quiero mencionar es con respecto a la enseñanza de la palabra. Esta enseñanza se menciona en el verso 13, 2.13, cuando Pablo le dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Nuevamente Pablo con una actitud de oración de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, aclara Pablo, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esta es la palabra de Dios, es la fuente genuina por la cual se predica el Evangelio y las personas conocen al Dios de ese Evangelio.
Hay una tesis del autor John Piper que dice Dios es el Evangelio. Y esto no significa que Dios es la palabra, sino que significa que el Dios del Evangelio es el que está tras ese mensaje. Así como Pablo estaba tras la epístola, así Dios está tras de su mensaje. Y por eso es la palabra de Dios. Por eso cuando conocemos la palabra de Dios, estamos conociendo a Dios mismo. Eso es lo que trata de decir este autor a quien me refiero. Y esta es la palabra que debe ser discernida. Y esta es la palabra que ellos aceptaron, no como de hombres, sino como palabra propiamente de Dios. Por eso es importante que nuestros mensajes, aquellos que se preparan con respecto a la palabra, contengan un núcleo central sujeto a la misma. Porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios la que surge de la Escritura. Y esta palabra es la que ellos recibieron, como leíamos hace un instante. Y finalmente es la palabra que actúa, porque en la última parte del verso 13 dice la cual actúa en vosotros los creyentes. Recuerden, el Espíritu Santo hace una labor, como dijo Pablo, con respecto al Evangelio. Ellos trajeron la palabra no solamente en términos verbales, sino también en poder. Es el Espíritu Santo quien obra a través de la palabra y por ende produce la transformación en el creyente. Avanzamos entonces rápidamente al capítulo 3, donde Pablo nos va a desarrollar el cómo se consolida una iglesia. Pablo va a utilizar 3 veces una palabra que tiene que ver con el concepto afirmar. Lo primero que va a decir es que Timoteo fue a confirmarlos. Lo segundo que va a decir es que ellos deben estar firmes en la fe. Y lo tercero es que ellos deben afirmar sus corazones sabiendo de que el Señor regresa. Por eso la iglesia requiere ser consolidada, es decir, requiere tomar firmeza, adquirirla. Es entonces que en el material ustedes van a encontrar esta clasificación de cómo la iglesia se consolida a través de los líderes, de la ayuda de los hermanos, de advertencias oportunas, adecuada enseñanza, etc. Pero yo quisiera mencionar
algunos aspectos inherentes a cómo se consolida una iglesia realmente y que los menciona Pablo aquí. Estos son aspectos positivos del ministerio. Pero resulta que la iglesia estaba en situación de conflicto. Pablo va a mencionar en el 3.3 que la iglesia estaba atravesando tribulaciones, y eso mismo también lo va a mencionar en el verso 4. 2 veces utiliza la palabra tribulación, que tiene que ver con esto, con una situación que los lleva al conflicto. El conflicto que puede ser informal, que es esto de vivir y ser luz en medio de una cultura que no es cristiana. Y lo segundo, el formal, que ya es desde el Estado, que es la persecución del sistema. Cuando Pablo le escribe a los hermanos allí en Macedonia, en Tesalónica, Pablo tenía en cuenta de que el Imperio Romano tenía una maquinaria para sostener, digamos, su sistema de gobierno, que aceptaba el sincretismo religioso, es decir, todos podían adorar a sus dioses, por eso había sinagogas en Tesalónica, pero nadie debía olvidarse de adorar al César. Y esto generaba un gran conflicto entre los cristianos en aquella época, porque el creyente debe mantener lealtad solo a Cristo. Y esto fue lo que trajo también históricamente, en el tema de Jasón, después lo pueden repasar, el problema que la iglesia tuvo, es que la iglesia estaba sufriendo conflictos. Ahora, Pablo le va a decir que esas tribulaciones deben producir gozo, como dijo en Colosenses capítulo 1, verso 24. Son leves, les dice a los hermanos de Corinto, son leves las tribulaciones, en 2 Corintios 4, 17. Piensen en lo que viene, porque esto es mejor, y de esto es lo que vamos a hablar. Es que la iglesia debe tener una perspectiva correcta en medio del conflicto, y el conflicto consolida al creyente. La prueba lo hace constante, lo hace crecer, le da un carácter aprobado, dice Pablo allí en Romanos. Esta perspectiva correcta tiene que ver en principio con la esperanza, porque Pablo en el último verso le va a decir, Cristo viene, tengan en cuenta la esperanza, a fin de que sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Este tema con todos sus santos es un tema de escatología. ¿A qué se refiere? ¿A los ángeles? ¿A los creyentes? ¿A ambos? Bueno, eso es un tema a definir, que no lo vamos a tratar acá por una cuestión de tiempo. Lo otro que tienen que tener en cuenta en medio del conflicto para tener una perspectiva correcta es el tema del testimonio. Pablo realza de que ellos debían amarse los unos a los otros. Esto al menos lo deja ver en el verso 12 de este capítulo 3. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. No solamente entre ellos, sino con el resto de los hermanos, aún con el mundo que lo persigue. Lo otro es afianzarse como creyentes. Ahí en el verso 12 dice, para que sean afirmados vuestros corazones. Esto de afianzarse es estar firme, lo que hablamos recién, es lo que consolida la iglesia, pero esta solidez de carácter tenía que ver con esta situación de conflicto. Y les continúa diciendo ahí en el verso 13, el ser irreprensibles, es decir, sin culpa, sin reprensión, delante de Dios sobre todo, porque el Señor está cerca en su venida. Y algo muy inherente a la vida del cristiano es su santidad, es decir, bajo los principios de vida que Cristo tiene para su iglesia. Pablo les dice, a pesar del conflicto, no deben inquietarse en el 3.3, a fin de que nadie se inquiete. La idea de esto es que Pablo tenía en mente el visitarles, y como no podía, él se veía como turbado en su corazón. Entonces en el verso 2 envía a Timoteo, lo envía para que colabore con ellos en el Evangelio, lo envía como un siervo de Dios, como su hermano, un colaborador en el Evangelio, para una tarea pastoral que tenía que ver con exhortar, pero también con confirmar los corazones. Así que esta sana preocupación de Pablo por saber cómo estaban, como expresa el verso 1 y el verso 5, esto de saber cómo estaba la fe de ellos y cómo crecían, tenía que ver con la posición de los hermanos con respecto a esta situación problemática. Así que luego de enterarse del informe de Timoteo, en el verso 6 dice, pero cuando Timoteo volvió
de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos. En otras palabras dicen, nos reaviva el saber que están firmes en el Señor. Así que Pablo comienza la oración con la que veíamos recién. Desde el verso 9 al 13, Pablo va a decir cosas de amor hacia aquella iglesia. Así que, ¿cómo se consolida una iglesia? Bueno, no fue a través simplemente de una organización estructural, sino a través del conflicto que los llevó a ellos a tener una perspectiva correcta y por la cual Pablo ora para que ellos avancen en la misma. Para finalizar entonces vamos a desarrollar el capítulo 4 y 5 con un enfoque más escatológico. No podemos tomar todo lo que estos dos capítulos tienen, pero vamos a aprovechar y vamos a definir de estos el aspecto escatológico, es decir, lo que Pablo recibió del Señor en cuanto a lo que ha de venir para la iglesia en relación al regreso de Cristo, el retorno, el eje de la carta a los tesalonicenses. Pablo en el capítulo 4 y 5 va a hablar acerca de la conducta de la iglesia, cómo debe ser la misma. En el capítulo 4 va a tocar en los primeros 8 versículos ante el Señor. Pablo va a referir un tema muy delicado que es el tema de la pureza y sobre todo con respecto a la sexualidad, tiene que ver con la idolatría. También ante los demás, es decir, tengan amor entre ustedes, trabajen, ocúpense de sus manos, de sus negocios y condúzcanse honradamente en la sociedad, le va a decir Pablo. Y después en el 4.3 se va a tocar algo acerca de la venida del Señor, eje fundamental de la carta. Quisiera detenerme aquí, hacer una breve lectura de repaso. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, esta referencia a duerme es una metáfora que refiere a los que han partido a la presencia del Señor, a aquellos que tienen su cuerpo en la tumba, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Fíjense lo anterior. El Señor dice, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Eso lo dijo en el 3.13. Y ahora dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El mismo Pablo nos había dicho que ellos debían esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Y Pablo en este capítulo 4, en estos versículos, nos está diciendo de que todos debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras, porque la venida del Señor no ha sido dada, y esto lo va a explicar en el capítulo 5. Dice en los primeros versículos, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, nuevamente esto, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, es decir, que estemos despiertos, que estemos vivos, o que durmamos, en el caso de estar ya en la presencia de Cristo y que nuestro cuerpo esté en la tumba,
vivamos juntamente con Él. Fíjense, están vivos todos, pero algunos en la presencia, como lo que hablábamos, y otros están aquí vivos esperando el regreso. Por lo cual dice nuevamente, como en el capítulo 4, verso 18, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y finalmente, Él va a decir en el 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, la venida del Señor no es algo que debemos ignorar. Nosotros no vivimos de noche, somos del día, por lo tanto tenemos que estar velando porque conocemos a aquel que viene para el día de la ira. Pero ese día, el día del Señor, que es el día en donde Dios va a manifestar su juicio sobre la tierra, ese día no es para la iglesia. Ese día es para aquellos que son de la noche, de las tinieblas. Sobre ellos que creen tener paz vendrá destrucción repentina, como los dolores que tiene la mujer encinta y no podrán escapar. Y es cierto, muchos han partido ya a la presencia del Señor y Pablo dice que ellos duermen, porque no es una muerte donde estén apagados en la tumba, alma, cuerpo, espíritu, sino que su alma, su espíritu está con el Señor mientras su cuerpo espera la resurrección, porque hay promesa de resurrección para justos e injustos. Y esto va a ocurrir en algún momento. Dios va a unificar su iglesia allí en los cielos, cuando envía a su Hijo Jesucristo y llame a los suyos. Y como su iglesia, nosotros los que estamos vivos no precederemos a los que durmieron, porque hay 3 referencias de autoridad. El primero es con voz de mando, la voz de un general que viene a buscar con autoridad a los suyos. Utiliza con voz de arcángel. Esto es lo que hacían los arcángeles. El único mencionado en la Biblia es Miguel en Judas 9, pero ellos hablaban acerca de la venida y la presencia del Señor. Y finalmente con trompeta de Dios, trompeta que se vinculaba con las batallas. Ese día vendrá y ese día será muy positivo para la iglesia. Por ende, el resultado de lo escatológico, de lo que viene, es que se animen los unos a los otros y se edifiquen, como dice ya en el 5:11, los unos a los otros con estas palabras. Y Pablo aclara a los hermanos, como lo hacéis. Espero que este estudio, que va sobre la superficie de Primera Tesalonicenses, nos sirva a nosotros para entender de que más allá de lo que nos toque como circunstancia en nuestras iglesias locales y en el contexto de nuestra vida personal, nos ayuda a tener la mente puesta en la promesa final, que nos vamos a encontrar con Cristo, para que eso nos motive a ser fieles y a ser de testimonio como fueron estos hermanos. Que Dios les bendiga.